¿Hay algo en su cocina, algo que usó esta mañana, quizás hace apenas unas horas, que está destruyendo sus riñones en este preciso momento? No le hablo de un veneno en un frasco con etiqueta de peligro. No le hablo de algo que compró en un lugar oscuro. Le hablo de algo que tiene en su alacena, algo que encontrará en cualquier supermercado de su ciudad, algo que quizás le ha dado a sus hijos, a sus nietos, sin saber el daño que hace. Y lo más cruel de todo esto, lo que de verdad me quita el sueño como médico, es que sus riñones no le van a avisar. No hay dolor, no hay señal de alarma, no hay síntoma que le diga, detente, algo está mal. Mientras ese daño ocurre, usted se siente bien, duerme, come, abraza a su familia, ríe, y adentro, en silencio total, la filtración que sostiene su vida entera se va apagando, gota a gota, año tras año. Porque si sus riñones fallan, y me refiero a fallar de verdad, a ese punto de no retorno, usted no pierde solo su salud, pierde su independencia, pierde la libertad de levantarse cada mañana sin depender de nadie, pierde la posibilidad de ver crecer a sus nietos sin estar conectado a una máquina de diálisis 3 veces por semana, 4 horas cada vez. ¿Lo ha pensado alguna vez? ¿Lo ha sentido en algún rincón de su corazón? Hola, soy el doctor Alejandro Morales, nefrólogo, especialista en enfermedades del riñón, con 28 años de práctica médica aquí en Ciudad de México. He trabajado en hospitales públicos, en clínicas privadas, y he visto con estos ojos a miles de pacientes llegar a mi consultorio cuando ya es demasiado tarde, cuando los riñones ya han perdido el 70, el 80, incluso el 90% de su función. Y lo que más duele en este trabajo, lo que me afecta profundamente como médico y como ser humano, no es el diagnóstico en sí. Lo que más duele es ver la cara de un abuelo de 68 años cuando le digo que necesitará diálisis de por vida. Ver cómo ese hombre fuerte, que toda su vida trabajó duro para su familia, de repente depende de una máquina para sobrevivir. Ver cómo su esposa llora en silencio en la silla del rincón. Eso es lo que me duele, y por eso estoy aquí hoy. No para asustarlo, sino para darle lo que nadie le ha dado hasta ahora, la verdad completa, sin filtros, sin términos médicos que confunden, sin rodeos. No voy a hablarle como a un expediente clínico. Quiero sentarme frente a usted, como un amigo de muchos años, y contarle lo que sé, porque la información que está a punto de escuchar no es solo conocimiento médico, es un escudo, es el mapa que puede cambiar el rumbo de su salud a partir de hoy mismo. Quédese conmigo, porque lo que viene es quizás la conversación más importante que tendrá sobre su salud en muchos años. Permítame comenzar por algo que la mayoría de la gente nunca visualiza correctamente: sus riñones, 2 pequeños órganos del tamaño de su puño, uno a cada lado de su columna, modestos en tamaño, pero extraordinarios en su labor. Imagine por un momento una planta purificadora de agua, de las más sofisticadas del mundo, trabajando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, sin descanso, sin queja, sin pedir nada a cambio. Esos son sus riñones. Cada día, esa planta purificadora filtra aproximadamente 180 litros de sangre. 180 litros. Elimina las toxinas, regula la presión arterial, controla los minerales en su sangre, produce hormonas que mantienen sus huesos fuertes y sus glóbulos rojos activos. Son, sin exageración, 2 de los guardianes más importantes de su vida. Pero hay un problema enorme que la mayoría de las personas no conoce. A diferencia del corazón, que duele cuando algo está mal, a diferencia del estómago que se queja, a diferencia de los músculos que arden cuando los forzamos, los riñones guardan silencio. Son los guardianes más estoicos, más callados del cuerpo humano. Pueden perder el 50% de su función y usted no sentirá absolutamente nada. Pueden llegar al 70% de daño y usted todavía se siente bien. Y cuando finalmente aparecen los síntomas, el cansancio extremo, los pies hinchados, la orina espumosa, ya es tarde. Muy tarde. La pregunta más dolorosa que escucho en mi consultorio, la que me han hecho quizás miles de veces en 28 años, es esta: doctor,
¿por qué no me di cuenta antes? Y la respuesta honesta es, porque nadie le enseñó a cuidarlos. Hoy, eso cambia. Vamos a desenmascarar juntos los 7 venenos más destructivos para sus riñones después de los 60. Empezaremos con los que son peligrosos pero manejables y avanzaremos paso a paso hasta el número 1, el más traicionero, el más común, el que casi con seguridad tiene en su casa en este momento y jamás sospecharía de él. El número 1 le va a sorprender, le va a cambiar un hábito que probablemente tiene desde hace décadas, pero primero necesita entender los otros 6 para comprender por qué el número 1 es tan devastador. Veneno número 7, el ladrón silencioso, la deshidratación crónica. Muchos creen que la deshidratación es algo que le pasa a los atletas bajo el sol o a los niños en verano. Permítame decirle una verdad que quizás ha pasado por alto toda su vida. Después de los 60, el mecanismo de la sed se deteriora. Su cuerpo literalmente pierde la capacidad de enviarle la señal correcta de que necesita agua. Usted puede estar deshidratado ahora mismo, en este instante, y no sentir sed. ¿Por qué es esto un veneno para los riñones? Recuerde la planta purificadora. Imagine qué ocurre cuando esa planta se queda sin agua suficiente para operar. Los filtros se atascan, la maquinaria se calienta, las toxinas que debían eliminarse se acumulan en el sistema. Eso es exactamente lo que ocurre en sus riñones cuando no está bien hidratado. La sangre se vuelve más densa, más concentrada, y los riñones tienen que trabajar el doble para filtrarla, desgastándose a una velocidad mucho mayor. Después de los 60, y especialmente si tiene hipertensión o diabetes, esa planta purificadora ya trabaja bajo presión adicional. La deshidratación crónica es como quitarle el combustible al motor que ya está forzado. La consecuencia que nadie le cuenta, las personas que llegan a diálisis por daño renal crónico tienen, en muchos casos, décadas de deshidratación leve pero constante como factor contribuyente. No una deshidratación dramática, solo el hábito silencioso de no tomar suficiente agua cada día. Imagine no poder levantarse de su silla sin que alguien le ayude. Imagine que su nieta le pregunta, ¿abuelo, jugamos? Y usted no tiene las fuerzas para responder que sí. Eso no es una exageración, es lo que ocurre cuando los riñones fallan y el cuerpo colapsa por dentro. La solución no necesita dinero, no necesita receta médica, está en su grifo, en su jarra, en su cocina. La ciencia es clara, entre 1.5 y 2 litros de agua al día son el mínimo para que esa planta purificadora funcione bien. No espere tener sed. Programe una pequeña alarma en su teléfono o coloque un vaso de agua en su mesa de noche cada noche. Primer vaso al despertar antes de cualquier cosa. Ese es su primer escudo del día. Grábese esta frase: el agua no es opcional, es el aceite que mantiene funcionando la maquinaria más importante de su cuerpo. Veneno número 6. El asesino disfrazado, la sal oculta. Muchos me dicen en el consultorio, doctor, yo ya no le pongo sal a mi comida. Y les creo, de verdad les creo, pero eso no es suficiente, porque hoy el mayor peligro no está en el salero de la mesa. Está escondido, camuflado, disfrazado dentro de los alimentos procesados, las sopas de sobre, los caldos en cubito, los embutidos, las salsas embotelladas, los quesos procesados, incluso el pan de caja. Todo ese sodio entra a su cuerpo sin que usted lo vea, sin que lo sienta, sin que lo perciba en el sabor. ¿Qué hace ese exceso de sodio en la planta purificadora? Actúa como arena gruesa, arrojada en los filtros más delicados de la maquinaria. El sodio en exceso eleva la presión dentro de los pequeños vasos sanguíneos del riñón. Los llamamos glomérulos, y esa presión alta, mantenida mes tras mes, año tras año, los rompe, los destruye, sin dolor, sin señal. Después de los 60, si además tiene presión alta, y más de la mitad de las personas en nuestra edad la tienen, el sodio oculto en los procesados es combustible directo para el incendio que ya existe en su interior. La dignidad que está en juego aquí es simple y aterradora. Si esos glomérulos se destruyen, llega el día en que ya no puede salir de casa solo, ya no puede ir al mercado, ya no puede visitar a sus hijos sin que alguien lo lleve. Su mundo se encoge hasta caber dentro de 4
Paredes. La solución no le pide que coma sin sabor, le pide que cambie el sodio por especias reales, el ajo, el comino, el orégano, el limón, el chile suave. Son sabores ricos, profundos, que no cuestan casi nada y que su cocina ya conoce. Lea las etiquetas de lo que compra. Si un producto tiene más de 300 miligramos de sodio por porción, devuélvalo al estante. Ese número, 300 miligramos, es su guardián en el supermercado. Veneno número 5. El veneno de colores, las bebidas azucaradas y los jugos de caja. Aquí debo detenerme porque sé que algunos de ustedes me dirán: doctor, yo no tomo refresco. Perfecto, pero toma jugos de caja, aguas de sabor, bebidas energéticas, té embotellado endulzado, porque todos ellos pertenecen a la misma familia. El azúcar en exceso, y especialmente la fructosa industrial que se usa en estas bebidas, desencadena en el riñón algo que los científicos llaman estrés oxidativo. Permítame traducirle eso. Imagine que dentro de su planta purificadora alguien empieza a arrojar pequeñas brasas encendidas sobre los filtros. Esas brasas no queman todo de golpe, las queman lentamente, de a poco, todos los días. Eso es el estrés oxidativo, un fuego microscópico, silencioso, que deja cicatrices permanentes en el tejido renal. Y atención especial para quienes tienen diabetes o prediabetes. En ustedes, ese fuego interno arde 3 veces más rápido. La combinación de azúcar en sangre elevada más fructosa industrial es una de las rutas más directas hacia la enfermedad renal crónica que existe. ¿Qué pierde si ignora esto? No solo sus riñones. Pierde la claridad mental, la energía para jugar con sus nietos, la capacidad de disfrutar una tarde tranquila sin sentir el cuerpo agotado y pesado. La solución está a su alcance hoy mismo. Agua con rodajas de limón y unas hojas de hierbabuena. Agua de Jamaica sin azúcar o con una pizca mínima. Agua de pepino con limón. Bebidas que su cocina conoce desde siempre, que cuestan centavos y que en lugar de encender el fuego, lo apagan. Veneno número 4. El engaño saludable. El exceso de proteína animal. Este es el que más sorprende a mis pacientes. Me llega un señor de 65 años, fuerte, activo, que comenzó a comer más pollo, más carne, más huevo, porque alguien le dijo que la proteína era buena para mantener los músculos. Y tiene razón, la proteína es importante, pero hay un punto en que deja de ser medicina y se convierte en veneno. ¿Por qué? Cuando el cuerpo metaboliza la proteína animal, produce como residuo una sustancia llamada urea y otros compuestos nitrogenados. Esas sustancias son tóxicas y adivine quién tiene que filtrarlas y eliminarlas. Su planta purificadora, sus riñones. Un consumo moderado es completamente manejable, pero el exceso es como contratar a 1000 trabajadores más en una fábrica que ya opera al máximo de su capacidad. La sobrecarga sostenida deteriora los filtros. Después de los 60, la capacidad renal de filtración ya disminuye naturalmente entre un 1 y un 2% por año. Agregar una sobrecarga de proteínas es empujar esa disminución mucho más rápido. No le estoy pidiendo que deje de comer carne, le estoy pidiendo que no exceda más de 100 a 120 gramos de proteína animal al día y que incluya más proteína vegetal, lentejas, frijoles, garbanzos, que son infinitamente más amables con sus riñones. El frijol de olla que su abuela preparaba no era solo tradición, era medicina renal sin saberlo. Veneno número 3. La trampa natural, los suplementos y hierbas sin supervisión médica. Sé que muchos de ustedes confían en los remedios naturales, y los entiendo. La naturaleza nos da herramientas poderosas, pero hay una mentira peligrosa que circula en internet y en los mercados, que si algo es natural, es seguro para los riñones. Eso es falso, completamente falso. Déjeme contarles sobre doña Carmen, 67 años, de Guadalajara. Carmen llegó a mi consultorio hace 3 años con los riñones en el 35% de su función, un daño severo, y cuando le pregunté sobre sus hábitos, todo parecía correcto. No fumaba, no tomaba alcohol, comía bien, hasta que me dijo, casi avergonzada, que desde hacía 4 años tomaba una combinación de hierbas que una señora del mercado le recomendó para el dolor de rodillas, una mezcla que incluía aristolochia,
una hierba que en muchos países está prohibida precisamente por su toxicidad renal devastadora, y varios suplementos de calcio y potasio sin ninguna supervisión. Carmen llegó llorando a mi consultorio, no por el diagnóstico, llegó llorando porque me dijo: «Doctor, yo solo quería poder seguir cargando a mis nietos en brazos». Me lo dijo con la voz quebrada, una frase que todavía escucho. Trabajamos juntos durante 8 meses, eliminamos todas las hierbas no supervisadas, ajustamos su alimentación, añadimos agua suficiente. A los 6 meses, su función renal subió al 52%. Nunca recuperó lo perdido por completo, pero recuperó su movilidad, su energía y, lo más importante, me llamó un domingo para decirme, con la voz temblorosa, que había cargado a su nieto recién nacido en brazos por primera vez. No por debilidad temblaba, sino por emoción pura. La regla es simple: ningún suplemento, ninguna hierba, ningún té medicinal sin consultar primero con su médico, especialmente si ya tiene presión alta, diabetes o más de 60 años. Lo natural no siempre es inocente para sus riñones. Veneno número 2. El anestesista traicionero, el alcohol. El alcohol engaña con maestría, relaja, socializa, ayuda a dormir. Eso dicen. Pero lo que hace en silencio es esto: es un diurético potente. Obliga a sus riñones a trabajar de emergencia para eliminar esas toxinas del torrente sanguíneo, deshidratando el cuerpo al mismo tiempo. Es como obligar a la planta purificadora a operar en modo de crisis repetidamente, semana tras semana, año tras año. Además, el alcohol eleva la presión arterial directamente, y ya sabemos lo que la presión alta le hace a los filtros renales. Después de los 60, incluso el consumo moderado, que muchos consideran inofensivo, tiene un impacto mensurable en la función renal. Los estudios son claros. Las personas que consumen alcohol regularmente muestran una tasa de deterioro renal significativamente mayor que quienes no lo hacen. No le pido un sacrificio extremo, le pido que se pregunte honestamente cuántas veces por semana su planta purificadora tiene que entrar en modo de emergencia por su causa. Una vez que lo visualiza así, la decisión se vuelve más fácil. Ahora, antes de revelar el veneno número 1, el más traicionero de todos, el que está casi con certeza en su hogar y en el de millones de personas mayores de 60 años, necesito pedirle algo. Si lo que está escuchando hoy tiene valor real para usted, si siente que esta información puede cambiar algo importante en su vida o en la vida de alguien que ama, le pido que se una a nuestra familia. No le pido un gesto superficial. Le pido que se suscriba a este canal y active la campanita de notificaciones. No lo vea como seguir un canal de YouTube. Véalo como unirse a una comunidad de personas comprometidas a cuidar su salud con información real, sin engaños, sin productos que vender. Y si tiene un familiar, un amigo, un vecino que ya pasa de los 60 y quizás está cometiendo sin saberlo alguno de estos errores, compártalos este video ahora mismo. Puede que ese pequeño gesto sea el más importante que haga hoy. Ahora sí, llegamos al momento más esperado. El veneno número 1, el más destructivo, el más traicionero, el que disfrazado de ayuda, de alivio, de solución rápida, destruye los riñones con una eficiencia que pocas cosas en la medicina pueden igualar. Respire hondo. El veneno número 1 para sus riñones después de los 60 son los analgésicos antiinflamatorios de venta libre. El ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenaco, el ketorolaco. Sí. Esas pastillas que están en su botiquín, esas que toma cuando le duelen las rodillas, cuando siente la espalda cargada, cuando el dolor de cabeza no le deja dormir, esas que compra sin receta en cualquier farmacia de la esquina, esas que ha tomado cientos de veces sin pensarlo 2 veces porque son de venta libre, entonces son seguras. Permítame decirle lo que la industria farmacéutica no pone en letras grandes en el empaque: los antiinflamatorios no esteroideos. Eso es lo que son estos medicamentos. Actúan bloqueando unas sustancias llamadas prostaglandinas. En condiciones normales, esas prostaglandinas tienen una función vital. Mantienen abiertos y dilatados los vasos sanguíneos que alimentan sus riñones. Son, si quiere visualizarlo, las llaves que mantienen abierta la llave de agua de su planta purificadora.
Cuando usted toma ibuprofeno, bloquea esas llaves, el flujo de sangre hacia los riñones se reduce, la presión interna cae, la filtración disminuye, y si toma ese ibuprofeno una vez, un día, por un dolor agudo, su planta purificadora lo resiste, los jóvenes lo resisten, pero después de los 60, con riñones que ya operan con una capacidad natural reducida, con presión arterial que quizás no está perfecta, con diabetes que ya estresa la filtración, cada pastilla es como cerrar parcialmente la llave de agua de esa planta durante horas. Ahora bien, ¿cuándo se convierte en veneno real? Cuando se toma de manera frecuente, cada 2 o 3 días, cada semana, mes tras mes, porque el dolor de rodillas no desaparece, porque la espalda no mejora, porque el ibuprofeno es tan efectivo aliviando el dolor a corto plazo que se convierte en el mejor amigo silencioso que al mismo tiempo es su peor enemigo renal. Los estudios científicos son contundentes. Las personas mayores de 60 años que toman antiinflamatorios de forma regular tienen hasta un 58% más de probabilidad de desarrollar enfermedad renal crónica. 58%. No es un número pequeño, es más de la mitad, y hay 5 formas en que estos medicamentos atacan sus riñones al mismo tiempo. Primera, reducen el flujo sanguíneo renal. Segunda, elevan la presión arterial que ya daña los filtros. Tercera, pueden causar retención de sodio que empeora aún más la presión. Cuarta, en personas que toman medicamentos para la presión o la diabetes, la interacción puede multiplicar el daño. Quinta, con el tiempo, destruyen el tejido tubular renal de manera irreversible. Esa planta purificadora no se repara con ninguna pastilla después. ¿Qué hacer entonces cuando duele? Porque el dolor es real. No le voy a decir que lo ignore. Primera opción, el paracetamol. Con las dosis correctas y bajo supervisión médica, es significativamente más seguro para los riñones que el ibuprofeno. No es perfecto, pero no tiene el mecanismo destructivo renal que tienen los antiinflamatorios. Segunda opción, el calor local. Una bolsa de agua caliente sobre la rodilla o la espalda durante 20 minutos reduce la inflamación y el dolor sin tocar sus riñones. Tercera opción, el magnesio. Un mineral que muchas personas mayores de 60 tienen deficiente y cuya suplementación moderada, siempre bajo supervisión médica, reduce significativamente los dolores musculares y articulares sin dañar la filtración renal. Cuarta opción, el movimiento suave. Sé que cuando duele, lo último que quiere hacer es moverse, pero 15 minutos de caminata tranquila, de natación, de estiramiento suave, activan las endorfinas naturales del cuerpo que son, literalmente, los analgésicos más poderosos y completamente gratuitos que existen. Si usted tiene ibuprofeno en su botiquín y lo toma con frecuencia, lo que le pido hoy, el único cambio que le pido como primer paso, es que hable con su médico antes de la próxima vez que lo tome. Esa conversación puede ser la más importante para sus riñones en los próximos años. Ahora permítame ser honesto con usted. Sé que al escuchar todo esto puede sentirse abrumado, quizás incluso asustado. Quizás está pensando, doctor, ¿y ahora qué? Si hasta las pastillas del dolor me hacen daño, ¿qué me queda? Le queda lo más poderoso que existe, el conocimiento y la decisión. La ciencia nos da una cifra que me llena de esperanza cada vez que la recuerdo. El 60% de los casos de enfermedad renal crónica pueden prevenirse o significativamente retardarse con cambios en el estilo de vida. 60%. 3 de cada 5 casos no tendrían que llegar a diálisis si las personas supieran lo que usted acaba de aprender hoy. La enfermedad renal no es un destino inevitable, no es una carta del azar que le tocó sin remedio, no es lo que pasa cuando se envejece, es, en la mayoría de los casos, el resultado acumulado de hábitos que se pueden cambiar. Y el control, querido amigo, está en sus manos en este mismo instante. No le pido que cambie su vida entera esta noche, eso sería imposible e injusto pedirlo. Solo quiero un pequeño paso hoy, un vaso de agua extra esta tarde, revisar la etiqueta de sodio del próximo producto que compre, preguntarle a su médico sobre ese ibuprofeno que toma, solo uno, mañana otro paso, y al mes siguiente, sin que casi lo note, habrá construido algo que ninguna pastilla del mundo puede comprarle, el hábito de cuidarse.
Cada vez que elige el agua sobre el refresco, es una victoria. Cada vez que revisa una etiqueta, es una victoria. Cada vez que llama a su médico antes de tomar un antiinflamatorio, es una victoria. Son pruebas pequeñas pero poderosas de que se está amando, de que está eligiendo seguir presente para quienes lo necesitan. Sus riñones no son solo órganos, son los guardianes silenciosos que han trabajado sin descanso, sin un solo día libre, desde el día en que nació hasta este momento en que me escucha. Cada litro de sangre que han filtrado, cada toxina que han eliminado, cada mañana que usted se despertó en buena salud, fue posible porque esos dos guardianes hicieron su trabajo. Ya es hora de corresponderles con la misma dedicación. No permita que se apaguen en silencio. Si este video le ha abierto los ojos, le pido que no lo guarde solo para usted. Compártalo. Envíeselo a su esposo, a su esposa, a su hijo, a su mejor amiga. Ese pequeño gesto, ese segundo que tarda en reenviar este video, puede ser el salvavidas que alguien en su familia necesita hoy sin saberlo. Y si quiere continuar este camino conmigo, suscríbase al canal y active la campanita. Siempre estaré aquí para ofrecerle verdades sin rodeos, información sin engaños y el tipo de conversación que quisiera tener con cada uno de mis pacientes si el tiempo me lo permitiera. Ahora, antes de despedirme, quiero pedirle algo en los comentarios. Escríbame la palabra riñones si está comprometido desde hoy a cuidar los suyos. Es un pequeño acto, pero es una promesa, una que se hace usted a sí mismo, no a mí. Y cuénteme, ¿cuál de estos 7 venenos le sorprendió más? ¿Cuál no sabía que existía? Sus respuestas me ayudan a saber qué temas necesitan más atención en los próximos videos. Y dígame también desde qué ciudad está viendo este video. Me encanta saber que esta familia se extiende por todo el mundo hispano. En el próximo video le voy a revelar algo que la mayoría de médicos nunca le ha explicado con esta claridad: los 5 alimentos que sus riñones le están pidiendo que coma después de los 60 y que probablemente ya tiene en su cocina sin saber que son medicamento puro. No se lo pierda. Gracias. Gracias de verdad por dedicar un momento de su vida a lo más importante que tiene. Sus riñones han trabajado sin descanso por usted cada segundo de su existencia. Respóndalos con gratitud y con decisiones conscientes a partir de hoy. Soy el Dr. Alejandro Morales. Le deseo de corazón una vida larga, saludable y la fuerza y la energía para abrazar a quienes ama durante muchos, muchos años más. Un abrazo cálido desde Ciudad de México. Adiós y hasta muy pronto.